Hola, bienvenidos a este encuentro que como cada domingo nos reúne y bendice nuestras vidas. Si es la primera vez que te conectás, queremos decirte que estamos muy contentos y que te acerques a través de nuestras redes sociales, Instagram, canal de YouTube, nuestro WhatsApp siempre disponible. Tenemos grupos divididos por edades, por afinidad, por intereses, que van a bendecir mucho tu vida. Y podés ser parte si ese es tu deseo. Durante este mes estamos meditando sobre el tema ser facilitadores. ¿Qué significa eso? Dios nos desafía a abrir nuestras puertas, a allanar nuestro camino, a hacerlo más sencillo, sin ponernos obstáculos unos a otros, para que juntos podamos disfrutar de la gracia, del regalo de Dios, de la vida cristiana, que es un privilegio. En este momento predisponemos nuestro corazón para alabar a Dios a través de algunas canciones y luego escuchamos el mensaje a cargo de Sebastián, nuestro pastor. ¿Nos acompañás? Nos hemos congregado en este día para darle honra. La música tocamos, las voces elevamos para darle gloria. Unción de júbilo ha llenado este lugar con el propósito de a su nombre levantar. Alabarle, alabarle, solo a Él. Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel. Cantar la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. Las manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando. Sin duda lo sabemos, que su presencia se está manifestando. Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración, dejamos que Él gobierne sobre toda creación. Alabarle, alabarle, solo a Él. Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel. Cantar la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh.
Eres fuego en el día, eres brisa en la noche, aliento en mi ser, tú sacias mi sed. No hay duda alguna de tu amor y tu afecto, no hay nada igual. Mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad en mí, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu Buen día a todos, que el Señor les bendiga, ¿cómo están? Una mañana más para compartir la palabra de Dios, esa palabra que nos nutre, nos alimenta, nos edifica y es la palabra de Él. Queremos transmitirla, queremos compartirla en esta mañana, pero antes quiero saludar a la cumpleañera de este día, sí, Carmen Colque, te mando un fuerte abrazo, feliz cumple Carmen, que Dios te bendiga grandemente. También le quiero mandar un saludo y creo que todos compartimos como iglesia este saludo que es para fortalecerlo y para que salga pronto. Fran, querido Fran, fuerzas y que muy pronto pueda salir de la internación y volver a casita con Rochi. Te mandamos un cariño grande, muchas fuerzas y que el Espíritu Santo siga haciendo la obra en tu vida. Te queremos. Y como pastor les digo, con lo que uno va escuchando, ¿no? Y vos también en los noticieros, que se sigan cuidando del virus. Hay novedades y que no son tan buenas, pero quiero decirles desde acá que cuiden a la familia, cuídense mucho, sigan con los cuidados que ustedes ya conocen y sigamos adelante con la fe, con todos los cuidados pertinentes. Les mando un fuerte abrazo a todos por ahí. Quiero compartir la palabra de Dios. En este mes de julio hablamos de facilitar, ser facilitadores de la gracia de Dios, facilitarle a la gente la fe.
Decíamos graciosamente en la prédica anterior que habría este lema, facilitar, no me la compliques, no me la compliques tanto. Y a veces somos nosotros los que complicamos la vida de fe de otros, o en algunas oportunidades nos han complicado mucho la vida de fe. Por eso meditemos en este lema, facilitar. ¿Qué cosa? La fe, facilitar la gracia, facilitar la vida de la iglesia, la vida cristiana. Y para eso hoy te quiero hablar de ser facilitadores de la palabra de Dios. Facilitarle a la gente la palabra de Dios. No solamente la gracia, la fe, sino la palabra de Dios. Sabemos como cristianos evangélicos que nuestra fe brota, la fuerza de nuestra fe brota de las Escrituras. Ahí encontramos a Jesucristo, la revelación de Dios. Por eso vamos a ver en este pasaje del libro de los Hechos al Espíritu Santo como facilitador. Qué lindo es escuchar eso. El Espíritu Santo de Dios como facilitador de la evangelización en Hechos, de la misión, para que muchas personas se acerquen al camino de Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios ejerce su tarea, su obra fundamental como facilitador. Mirá, si el Espíritu Santo es facilitador de la obra de Dios, ¿cómo no va a ser su iglesia facilitadora de la palabra de Dios, de la gracia, de la fe? Y vamos a ver el caso de Felipe, sí, aquel diácono de más bien corte helenista griego en el capítulo 6 de Hechos, que lo levantan para servir junto a Esteban y otros más, los famosos 7, los tremendos 7. Felipe evangelizador va a abrir las puertas, va a abrir los caminos, va a facilitar la evangelización para los que no están quizás en Jerusalén o en la tierra de Israel, sino que el Señor lo va a enviar a diferentes lugares para facilitar el mensaje del Evangelio. Pregunta, ¿estás facilitando el Evangelio, su predicación a las personas que te están rodeando en el trabajo, en la calle, el vecino, la universidad, en todo ámbito donde te estás moviendo? ¿Estás facilitando el Evangelio y su comprensión? Bueno, por ahí viene hoy la mano de esta predicación. Vení, acompáñame directamente a este pasaje maravilloso que es Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículos 26 al 40. Hoy escogí la versión Dios habla hoy. Versículo 26, vas a ver acá abajo. Después de esto, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y vete al sur, por el camino de Jerusalén a Gaza. Este camino pasa por el desierto. Hay que aclarar una cosa, Felipe ya viene evangelizando en la ciudad de Samaria, al norte de la tierra de Israel. Ya viene evangelizando a los samaritanos. Acordate el capítulo 1 de Hechos, que este evangelio iba a ser predicado, difundido desde Jerusalén, pasando por Judea, por Samaria y hasta los confines de la tierra. Van a ser testigos de este evangelio hasta los confines de la tierra. La agenda de Dios, la agenda del Espíritu Santo se está cumpliendo. Arrancaron por Jerusalén, persecución, se patea ahí el enjambre, el avispero, salen de Jerusalén y empiezan a evangelizar. Y uno de los que está en la segunda parada de la evangelización, Jerusalén, Samaria, es Felipe. Ya estuvo evangelizando Felipe en el episodio del capítulo también 8 de Simón el Mago versus Simón Pedro. Felipe queda como medio opacado ahí en ese pasaje, pero está evangelizando. Y ahora el Espíritu Santo, atención, es el Espíritu Santo de Dios el que impulsa, conduce, guía, llama, convoca a todos los personajes de Hechos para evangelizar y llevar las buenas nuevas de Jesucristo. Es el Espíritu Santo de Dios. Y me tengo que preguntar, ¿es el Espíritu Santo de Dios que día a día nos impulsa a evangelizar y nos impulsa a llevar la buena nueva a las personas que nos encontramos en lo cotidiano? Como en Hechos, sea también en nuestra vida, que el Espíritu Santo nos guía y nos dice: háblale a aquel, llévale una palabra a aquel otro,
aquella persona necesita de mí. Anda, que sea el Espíritu Santo guiándonos minuto a minuto, hora a hora, para llevar el Evangelio de Jesucristo. El camino, estaba sacando cuentas en el mapa, tenía que hacer unos 100 kilómetros más o menos, Felipe, de Jerusalén a Gaza. Gaza era una ciudad que estaba, una ciudad costera en el mar Mediterráneo, las famosas 5 ciudades, ¿te acuerdas de los filisteos? Bueno, tenía que ir ahí, a la periferia, a los rincones de la tierra de Israel, más allá de la tierra de Israel, llevar el Evangelio. Mira vos, tienen que llevar el Evangelio a todas las naciones. Y de Samaria, de camino a Jerusalén, tiene que ir hasta Gaza. Andá, Felipe, evangelizá. Por el desierto, por una zona deshabitada. Versículo 27, ¿me seguís? Acá, mirá. Felipe se levantó. Obedeció Felipe, muy bien. Y se fue. Y en el camino se encontró con un hombre de Etiopía. Era un alto funcionario, tesorero de la reina de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Iba de regreso a su país, sentado en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu, otra vez, le dijo a Felipe: ve y acércate a ese carro. Momento. Cuántas cosas lindas, ¿no? Felipe obedece a Dios, escucha la voz del Espíritu y va a predicar más allá de los confines de la tierra de Israel, va a Gaza, y resulta que ahí se desayuna prácticamente lo que tiene que hacer. Se encuentra con un hombre proveniente de Etiopía, un africano. Era un alto funcionario, quiere decir que era una persona muy importante de su país, porque era tesorero de la reina de Etiopía. Otras traducciones dicen que era eunuco. Los eunucos podían ser las personas que estaban cuidando el harem del rey y eran castrados por una cuestión restrictiva. O también la palabra eunuco en el texto puede referirse solamente a esto, que era ya, se daba por entendido que era un alto funcionario, que era el que administraba los tesoros de la reina de Etiopía. Había ido a Jerusalén a adorar. Esto me llamó la atención del texto, porque a veces hay personas que quizás desde nuestra fe miramos y decimos, bueno, andás a ver qué está adorando, ¿no? Qué está orando, cómo está viviendo su espiritualidad. Y quizás juzgamos, ¿no? Desde nuestra posición como cristianos evangélicos, pero Dios conoce ese corazón, Dios conoce esa búsqueda, Dios conoce el camino que está transitando esa persona para buscar a Dios, para buscar a Jesús. Y este hombre de Etiopía está buscando a Dios. De hecho, va, como lo hacía todo judío, ¿no? 3 veces por año a las fiestas judías, tenía que peregrinar hasta Jerusalén, y este etíope hace lo mismo. Va a Jerusalén a adorar a Dios, al Dios de Israel. Y después que terminan las festividades y el tiempo de adoración en la tierra de Israel, vuelve a su tierra, camino a Etiopía, y se encuentra con Felipe. Iba en su carro, ¿sí? Iba en su último modelo, 0 kilómetros, volviendo a Etiopía, y me llama la atención que está leyendo el profeta Isaías. ¿Qué hace un etíope, eunuco alto funcionario, yendo a Jerusalén a adorar a Dios y volviendo y regresando en su carro leyendo el profeta Isaías, uno de los profetas más importantes de Israel? Isaías, el profeta mayor. ¿Qué haces, etíope, leyendo Isaías? ¿Qué tiene que ver Isaías con vos? ¿Qué tiene que ver el judaísmo con vos? ¿Qué tiene que ver el Dios de Israel con vos, querido etíope? No importa. El Espíritu le dijo a Felipe: ve y acércate a ese carro. Felipe otra vez obedece. Ya fue hasta Gaza y ahora vio el carro, este alto funcionario, todos los prejuicios, no, no me va a escuchar, no me va a dar bolilla cuando le empiece a hablar de Jesús, no, me va a rechazar, me va a decir que no. Y el Espíritu de vuelta: anda y arrimate al carro, anda, arrimate a esa persona que estás diciendo en este momento, no me va a escuchar, me va a rechazar, me va a decir que no, se va a burlar de mí. El Espíritu nos está indicando, querida iglesia, vayan, andá,
andá y hablale de mí, que en este momento está necesitando una palabra, está desesperado, está angustiado, está triste, andá y llevale una palabra, como a Felipe. Felipe, anda al carro. Versículo 30, ¿me seguís? Sí, acá. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Efectivamente, estaba leyendo el libro de Isaías. Entonces le preguntó, ¿entiende usted lo que está leyendo? Te repito la pregunta, ¿entiende usted lo que está leyendo? El etíope le contestó, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? ¿Cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Dos grandes preguntas. Y le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta. Gran texto. Fue llevado como una oveja al matadero, como un cordero que se queda callado delante de los que lo trasquilan, así tampoco abrió él la boca. Fue humillado y no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El funcionario etíope le preguntó a Felipe, dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, tomando como punto de partida el lugar de la escritura que el etíope leía, le anunció la buena noticia acerca de Jesús. Pausa. ¿Cuántas cosas lindas hay para sacar para nuestra evangelización en este tiempo? Para llevar la gran noticia de salvación y del amor de Dios a todas las personas que nos encontramos día a día o que están escuchando este mensaje por primera vez. Bien, vamos a sacarle algunas cositas. Mirá. Primero que un eunuco etíope, como el que está presentando la narración, que está yendo a Jerusalén, que simpatiza mucho con el judaísmo y sus prácticas y la ley de Moisés. Recordemos que Deuteronomio capítulo 23 prohibía contundentemente la entrada de un eunuco, alguien que había sido castrado, lo prohibía el ingreso del pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Lo prohibía determinantemente, Deuteronomio 23. Pero, qué casualidad, aquí, que Isaías 56 habla de que cuando vengan y peregrinen todos los pueblos de la tierra a Jerusalén, a Sión, a adorar a Dios, también el eunuco va a encontrar su lugarcito en Jerusalén para adorar a Dios. Deuteronomio 23 se lo prohibía. No, acá no entrás. Isaías 56 abre las puertas de Jerusalén y le dice a los eunucos, pueden venir a adorar al Dios de Israel. Curioso dato bíblico. Cosas que antes en la fe, en la vida del pueblo de Dios, en la iglesia, antes decíamos, no, de ninguna manera, no. Persiana de hierro y doble candado abajo, no. Tiempo después, el Espíritu nos habla a través de la palabra, en otro contexto, en otra época, y resulta que nos pide abrir los candaditos, levanten la persiana de hierro, y ahora brazos abiertos para personas que antes no venían de ninguna manera al pueblo de Dios a la fe. Interesante texto en la Escritura. Interesante experiencia del pueblo de Israel que antes se cerraba y ahora se abre a los eunucos. Este eunuco va a Jerusalén, simpatiza por la fe de Israel, simpatiza por el Dios de Israel, va a adorar al Dios de Israel, quiere adorar a Israel y lo está buscando a través de las Escrituras. Tremendo ese texto. Por eso, este texto que acabamos de leer del versículo 30, Felipe se acerca porque hay alguien que está buscando a Dios. Y tenemos que tener ese discernimiento espiritual, esa sensibilidad espiritual de percibir las personas que no están en la iglesia, pero que de alguna manera están buscando a Dios,
están acercándose a la fe, están acercándose y leyendo por su cuenta, quizás desde la casa, la Biblia, pero no saben qué significa, qué leer, cómo seguir, cómo continuar, cómo interpretar. Tenemos que estar atentos, como pueblo de Dios, guiados por el Espíritu Santo, para acercarnos a esas personas y darles el empujoncito. ¿Te acordás cuando éramos chicos y estábamos al borde de la pileta y venía uno y decía, animate, pum, y adentro el agua? Bueno, tenemos que darle un empujoncito como hizo Felipe con el eunuco etíope en este pasaje que él venía leyendo, el gran profeta Isaías. Pero la gran pregunta es, etíope querido, ¿entendés lo que estás leyendo? ¿Lo comprendés? Mirá que ese pasaje de Isaías 53, el siervo sufriente del Señor, es complejo y claro, el etíope se pregunta, ¿de quién habla Isaías 53? Este que va llevado al matadero como una oveja, y enmudeció y sufrió. ¿De quién habla? Se pregunta el etíope leyendo en el carro. Va por la autopista en el auto leyendo la tablet y leyendo el pasaje y se pregunta, ¿quién es este? ¿Habla de sí mismo Isaías o habla de algún otro? ¿Por qué? Porque el etíope, el eunuco, es admirador del judaísmo, es admirador de Moisés, de la ley, de los profetas. Es lo que ellos llaman, es un temeroso de Dios. El eunuco sabe que no puede ser parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, pero hay un grupo que son temerosos de Dios, que desde afuera simpatizan con los preceptos, las leyes y el Dios de Israel. Mirá, me encanta esta pregunta que hace Felipe, y tenemos que hacer esta pregunta nosotros a las personas que están buscando, están intentando interpretar quizá la Biblia o la vida de Jesús. Esta pregunta, ¿entiende usted lo que está leyendo? ¿Entendés lo que estás leyendo? Pero no una pregunta en el sentido de, che, burro, ignorante, ¿entendés? Mirá, yo vengo con toda mi teología y mi doctrina para iluminarte, ignorante. No, de esa manera no, de esa manera tan bruta no, sino acercarnos en un diálogo de amor, un diálogo lindo desde la palabra para ayudar, acompañar, acompasar al otro en su búsqueda. Mirá, siempre que voy con el auto a cargar gas, acá a 10 cuadras de casa, llego, levanto el capó, me ponen ahí el tubo de gas, todo, y me pongo a charlar con un playero especial ahí, un muchacho que le gusta mucho leer, lee mucha literatura, lee a Vargas Llosa, Borges, lee a Sábato, novelas. Bueno, siempre mientras está cargando el gas me le pego al muchacho y empezamos a hablar de libros. Y salió el tema de la religión, ¿no? Porque mi señora es católica y yo soy agnóstico, y yo no creo, pero la escucho. Y empezó la charla y yo dije, esta es la mía, aprovecho estos 5 minutos mientras carga el gas y charlo con él. Y él también se queda ahí charlando, le gusta. Y hablamos de religiones, hablamos de la Biblia. Me decía, no, porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios totalmente severo, duro, castigador. La verdad que no me lo aguanto el Dios del Antiguo Testamento, me decía el muchacho. Y claro, yo doy materias de Antiguo Testamento en el seminario y lo escuchaba y me reía por dentro, pero no en el sentido de reírme, de burlarme, sino de decir, yo te entiendo lo que estás diciendo, pero quiero tener no 5 minutos mientras se carga el gas, sino 1 hora para charlar con vos y contarte del Dios del Antiguo Testamento. Así que bueno, en ese pegarnos con la gente surgen charlas, surgen diálogos muy interesantes para acercarnos con el Evangelio y mostrar otras miradas, perspectivas desde la fe, desde la Biblia. La pregunta que a mí me faltó con ese muchacho, que seguramente la próxima carga se la voy a hacer al estilo Felipe, es ¿entendés lo que estás leyendo en el Antiguo Testamento? ¿Entendés lo que estás leyendo en la Biblia? Se la voy a hacer al playero ahí de la Aspro. Son preguntas que tenemos que hacernos. Y son preguntas que la gente se está haciendo. La gente se está preguntando y nos dice, ¿cómo voy a entender si no tengo a nadie que me explique? ¿Cómo voy a entender esto que me está pasando dentro y espiritualmente hay una búsqueda en mí, o me puse a leer un poquito la Biblia y no entendí nada?
¿Cómo lo voy a entender si no hay nadie que venga y me lo explique? Para eso está la iglesia de Jesucristo también. Para facilitar la comprensión de las Escrituras, para facilitar la comprensión de la Biblia, para facilitarle abrir el camino a una comprensión de la palabra de Dios y encontrar en la palabra de Dios no un manual de una denominación o un código penal con determinadas normas que cumplir y hacer la vida más difícil y más imposible a la gente, sino para encontrar a Jesús. La Biblia está para encontrarlo a Él, al Hijo de Dios, a Jesucristo, y encontrar vida eterna, salvación. ¿Cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Acércate y explícame, hermano, hermana, por favor. Explícame porque estoy en una búsqueda sincera ante Dios. Tenemos que subirnos a los carros. Tenemos que subirnos a los carros y charlar con la gente y explicarle las Escrituras para que encuentren a Jesús. Y te quiero decir algo más de esta parte porque me parece importante resaltar que no es solamente que Felipe le hace una especie de estudio bíblico, escuela dominical arriba del carro, sino que la persona tiene una experiencia desde un libro, pero cuando se le acerca a una persona que tiene el rostro y que viene en nombre del Señor con todo el amor y la gracia a explicar ese texto, es un poco el rostro de Jesús manifestándose a la gente a través de la iglesia. Es algo concreto, una persona que tiene una mirada, que tiene un rostro amigable, que tiene palabra, que se nos acerca para iluminar un poquito más el texto y comprenderlo. Isaías 53, un texto súper difícil, a lo largo de tantos años de la historia de Israel, del judaísmo, fue un texto muy interpretado, Isaías 53, que habla de Cristo, de Jesús como el Cristo. Mirá, la palabra apuntaba a Jesús. El etíope en el carro, volviendo a Etiopía, está leyendo y detrás de ese texto está Jesús. Lo está llamando Jesús, lo está convocando Jesús, el Cristo, el Señor. Pero necesitaba de alguien para que lo ayude, lo asista. Y ese alguien fue enviado por el Espíritu Santo de Dios, que también inspiró el texto de Isaías. ¿Te das cuenta que en Hechos y en nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios guía, maneja, lleva adelante todas las cosas, la obra de la salvación? Pongámonos bajo sus alas, bajo su sombra, bajo su cobertura. ¿De quién? Del Espíritu Santo de Dios. Del Espíritu Santo de Dios. La escritura del etíope se convierte en persona. Felipe. Una cosa es leer un texto y estoy ahí, no entiendo nada de lo que dice acá en la Biblia, pero se me acerca un alguien enviado por el Espíritu Santo de Dios y ahora con lo que me dice entiendo, accedo, me acerco, comprendo y encuentro a Jesús, que es lo más importante. De fondo está la frase, ¿no? Enséñame a creer, enséñame a vivir. Vení, enséñame este texto. Enséñame a creer, enséñame a vivir, enséñame a Jesús. La iglesia está no para mostrarse a sí misma, sino para mostrar a Jesús. Y es lo que hace Felipe. Se acerca y le dice, mira, el texto que estás leyendo, querido alto funcionario etíope, es un texto que habla de Jesús. Y le anuncia a partir de ese texto la vida que llevó Jesús, la vida que termina en una cruz y en la resurrección y en su exaltación. Y algo le va a pasar al etíope, porque cuando explicamos con amor, con tiempo, con interés, la palabra de Dios a la gente, en la gente hay una conversión, hay una transformación, no por nosotros, por el Espíritu Santo de Dios. Este texto me hace acordar mucho, ¿sabes a qué? Lucas 24, los discípulos camino a Emaús, aquellos discípulos que se tenían que quedar en Jerusalén esperando al Espíritu Santo, se están yendo a Emaús a hacer zapatos de vuelta, a pescar, a hacer ladrillos. Muchachos, quédense en Jerusalén,
ahí va a estar el Espíritu Santo. No, bueno, ya se terminó, ya murió Jesús, ya está. Y Jesús se los encuentra y se parece mucho al texto de hoy porque exponiéndoles, explicándoles las Escrituras, empezando desde Moisés, pasando por los profetas, Jesús explicándoles las Escrituras a los discípulos deprimidos. Pasa algo parecido con Felipe, Hechos 8. Y mira, la última parte. Vení, acompañame, acá. ¿Dónde? Sí, acá. 36. Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo, aquí hay agua. ¿Hay algún inconveniente para que yo sea bautizado? Versículo 38, ahora te explico algo del 37. 38. Entonces mandó parar el carro, pisar el freno, y los dos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe, y el funcionario no lo volvió a ver, pero siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y pasó de pueblo en pueblo anunciando la buena noticia hasta llegar a Cesarea. Mira, primero, el etíope entiende ahora la Biblia, entiende las Escrituras, entiende la Biblia hebrea, es decir, el profeta Isaías, porque vino un alguien enviado por el Espíritu Santo de Dios a explicarle, a ayudarle a comprender. ¿Y qué hizo el etíope al entender quién estaba en la Escritura? Entender que en Isaías estaba Jesús, el Cristo, crucificado y resucitado. ¿Qué hizo el etíope? Hizo ¡puf! Se le abrieron los ojos, el corazón, y dijo, ¿dónde hay un poquito de agua? Yo me quiero bautizar, quiero entrar a esta fe, quiero hacerme cristiano. Claro, porque acordate, el etíope hasta ese momento era simpatizante, era fan, apretaba el like del judaísmo. Él simpatizaba con el judaísmo de Moisés, pero ahora que entiende que en Isaías está hablando de Jesús, dice, yo quiero entrar a la fe, que es en Jesucristo, quiero ser bautizado, y no hay ningún impedimento para que sea bautizado. No, Felipe, fíjate que no le dice, bueno, ahora vamos a hacer una cosa, vamos a dar vuelta en la autopista y vamos a ir para Jerusalén porque el bautismo oficial se hace en el templo de Jerusalén con todos los hermanos presentes, con Pedro, con Juan, con Jacobo, que hagan todos así, que hagan todos asá. No. Felipe le dice, no hay ningún problema, mira, hay un poco de agua, bájate, abajo, dale. Y lo bautiza. Y entra la fe, entra la gracia en la comunión con Dios. El Dios de Israel, predicado por Isaías, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos está llamando en este tiempo a ser como Felipe, facilitar la gracia, facilitar la fe, facilitar la comprensión de las Sagradas Escrituras, facilitar la comprensión de la Biblia. A veces la complicamos, Los evangélicos tenemos el arte de complicar la comprensión de la Biblia. Tenemos que hacerla un poquito más fácil, como Felipe al etíope, como lo dice la Biblia. Facilitadores de la comprensión de la palabra, porque cuando la gente comprende y entiende y encuentra a Jesús en la Biblia, a Jesús, hay una conversión. No por vos ni por mí, porque el Espíritu Santo que inspiró las Sagradas Escrituras, cuando hay una comprensión, también hace aparecer tipo 3D a Jesús, a esa gente que lo está buscando. Tenemos que ser como iglesia facilitadores de la comprensión de la palabra. Muchos estarán preguntando ahí, ¿por qué no leíste el versículo 37? Bueno, esto es un dato bíblico que no podía dejar pasar. El versículo 37, vos sabés muy bien que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y en los manuscritos más antiguos, más tempranos, más fieles, más cercanos a la época de los apóstoles, ese pasaje, ese versículo, no está en esos manuscritos. Están en los manuscritos griegos más tardíos, de más adelante, que lo agregan por una cuestión de la vida de la iglesia.
Ese versículo 37 que vas a encontrar más bien en Reina Valera o en otras Biblias, con aclaraciones al pie de página con lo que te estoy diciendo, ese versículo 37 dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué cosa? Bautizarte. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esos son dichos de manuscritos griegos más adelante, pero los tempranos, los fidedignos, los primeros de la primera época, ese texto no está. Por eso no lo leí en el texto que hoy traje para ustedes, que de Dios habla hoy. Pero tenía que aclararlo porque alguno estará en la casa leyendo Reina Valera y dice, el pastor no leyó el versículo 37. No, lo que te acabo de explicar. Bien, para cerrar, en nuestra evangelización y ser facilitadores, a veces pensamos en la iglesia que, bueno, el ministerio de evangelismo, el departamento de evangelismo, tiene que evangelizar y el resto de la iglesia nos tiramos a hacer la plancha que evangelicen ellos. No, una de las misiones, las razones de ser más importantes de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia de Ituzaingó, es evangelizar, presentar el evangelio, exponer el evangelio, compartir el evangelio. No es solamente una tarea del ministerio de evangelismo. Cuando el ministerio de evangelismo propone algo, toda la iglesia se encolumna, se pone detrás de ello y vamos, trabajamos detrás de ellos. Pero en la vida cotidiana, en tu negocio, en el kiosquito, en el comercio, en la calle, en la mesa, en un bar, en el trabajo, donde sea, siempre estamos evangelizando porque llevamos las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Por eso, ¿qué impide que yo me bautice y entre la fe que es en Cristo Jesús? Nada, vení querido, bájate del carro, te bautizo. Y cuando subieron del agua, el Espíritu Santo, en vez de decirle, bueno, ahora comete acá un asadito con el etíope, tranquilo, no, vamos que hay que seguir evangelizando. Dale, te llevo a otro lugar. Lo lleva a Azoto, que eran 40 kilómetros al norte. Fíjate, Felipe, tiene una agenda cargada, parece, de evangelización. De Samaria tiene que pasar por Jerusalén, llega hasta Gaza, ahora terminó con Etíope, tiene que continuar ahora a Azoto. Se la pasa evangelizando, Felipe. Se la pasa facilitándole la gracia, la fe a la gente, cosa que estamos llamando a través de las prédicas en este mes a todos los que están escuchando, ser facilitadores de la gracia de Dios. ¿Cómo terminó el etíope? ¿Cómo termina una persona cuando se está acercando a la fe, está abriendo su corazón, lee la Biblia pero no entiende? ¿Cómo termina esa persona cuando Dios envía a alguien para explicarle con amor y esa persona encuentra a Jesús? ¿Cómo termina esa persona? Llena de alegría, llena de gozo, de plenitud, de salvación, de salud espiritual. Así termina la persona cuando comprende que la Biblia apunta a Jesús, apunta al Hijo de Dios, apunta a Jesucristo. Tenemos que ser facilitadores de la palabra de Dios. Dios no nos llamó a ser con la gente que vamos a presentar el Evangelio, evangelizar, ser grandes teólogos, exégetas, hermeneutas, no, porque en el griego, mirá, dice, no, mostrar a Jesús, explicar que ahí está Jesús, en esa historia, en ese profeta, en ese Evangelio, en esa carta de Pablo, que estás leyendo, estás buscando, mirá, acá habla de Jesús, y Dios te busca a través de Él, y Dios te llama. Facilitadores. Después esa persona tendrá tiempo para ir al estudio bíblico, para hacer un café teológico, ya va a venir el tiempo. Pero en la primera instancia, como evangelizadores como Felipe, hacerla fácil, para que la gente comprenda, entienda que en la Biblia está Jesús, encuentra a Jesús y encuentra la fuerza que salva a las vidas. Mira, yo te quiero invitar en esta mañana de domingo a que oremos y que a través de este texto de Hechos 8, en la experiencia de Felipe, Dios nos muestre en lo cotidiano de nuestra vida, en el vivir mañana lunes, nuestra vida semanal, laboral y todo lo que tenemos que hacer, nos muestre esos carros a los que tenemos que subirnos y hablarle a la gente.
y mostrarle en la Biblia a Jesús para que haya una conversión en las personas. Así como la vivimos nosotros y la seguimos viviendo, esa conversión del corazón ante el Señor, mucha gente está esperándote, a vos, sí, a vos y a mí, que podamos facilitarles la comprensión de la palabra de Dios. Oremos en esta dirección y oramos juntos. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Es una delicia escuchar tu palabra, leerla, comprenderla y compartirla. Señor, oramos pidiéndote dirección para que cuando nos guíes a través de tu Santo Espíritu a acercarnos a las personas, podamos facilitar la comprensión de la Biblia, facilitar la comprensión de tu palabra, Señor. Que no la compliquemos, sino que seamos facilitadores como Felipe, como Jesús cuando fue de camino a Emaús con los discípulos, que les hizo comprender los pasajes de Moisés y los profetas. Señor, nuestra fe se fundamenta en la Biblia, pero necesitamos que nos des sabiduría, que nos des inteligencia espiritual para poder facilitar su comprensión, facilitar, Señor, su entendimiento, para que las personas te encuentren a vos, Señor, te encuentren a vos en la Biblia, pero también encuentren a Dios en nosotros. Textos caminantes, cartas leídas. Señor, a través de nuestras palabras las personas puedan comprender de tu amor y puedan encontrar a Jesús en los textos bíblicos, que puedan encontrarte a vos, que es lo más importante. Señor, te bendecimos, usanos para tu gloria, usanos para la misión, para la gran evangelización de este tiempo. Acá estamos, dispuestos. Oramos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Tenemos mucho trabajo por delante. A Felipe lo movían de acá para allá, porque había que evangelizar y llevar las buenas nuevas de Jesucristo. Hoy nos toca a nosotros. Sí, el Espíritu Santo de Dios ya tiene armada una agenda para tu vida y para mi vida, para que vayas y compartas el Evangelio de Jesús. Mira, te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga en este domingo. Buena semana de evangelización. Y desde acá, todo el afecto y el cariño de siempre. Que Dios les bendiga grandemente. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, me seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigue siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz,
Gracias por haber compartido con nosotros. Gracias por haber compartido este momento con Dios. Sabemos que Él puede transformar tu vida, porque lo hace con la nuestra todos los días. Te esperamos el próximo domingo, no te olvides, a las 11 en el vivo en nuestro canal de YouTube, para juntos poder compartir una nueva reunión. Que la gracia de Dios sea en tu vida, que la gracia de Dios nos acompañe toda la semana.